Project de Canon y fue una gran experiencia esta cuarta edición, pasar por Guadalajara, por Monterrey, terminar el día de hoy aquí mismo en la Ciudad de México con una gran exposición a cargo de Chivo Luesky, ¿no? Pero antes que nada me gustaría presentarles a Erika Ruiz, ella es la gerente de marketing de Canon Mexicana, para que nos dé unas palabras, así que recibámosla con un fuerte aplauso. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias por su espera, por su paciencia. Están bastante felices de recibir al Chivo, más o menos. Pues bueno, nada más quería hacerles un par de palabras. Primero, que se den cuenta de que estamos creando ya un movimiento fotográfico. Después de 4 años, Y bueno, hoy hay una hora de presentar al fotógrafo más relevante, quizás en la historia de México actualmente. No tengo que dar más presentación con ustedes, nada más y nada menos que Chivo Luesky. Muchas gracias. Es un gran honor estar aquí. Gracias a Canon, gracias a la UNAM por dejarnos tener esta plática en este increíble lugar. Y gracias por venir. Me siento un poco como un impostor entre todos ustedes, pero pues gracias por venir. Y igualmente quiero decir que para mí es un enorme privilegio, un amigo de Chivo desde hace muchos años, hemos colaborado en muchos proyectos, pero bueno, tener esta oportunidad, digo, si no hubiera yo estado aquí arriba, hubiera estado ahí abajo, por supuesto. Y bueno, pues yo preparé algunas preguntas para Chivo. En algún momento le dije que si me interesaría oírlas y me dijo que para nada, así que esto es como una sorpresa. ¿Cómo iniciaste tu carrera? ¿No? Ok, bueno, creo que la primera vez que vi una cámara fue en casa de mis padres. Tenían una camarita Retina, que es una cámara como para fotógrafos amateurs, y algo en la reflexión del lente y cómo la luz acariciaba la superficie del lente me llamó mucho la atención, y creo que fue la primera vez que pensé que había algo interesante y misterioso en la fotografía, y de ahí empecé a estudiar con libros de fotografía, revistas. Un poco más tarde ingresé al Club Fotográfico de México. Pero un momento muy importante fue cuando Pedro Meyer me invitó a su taller de los lunes, en donde había un grupo de artistas y de fotógrafos muy interesantes. Y creo que fue ese momento donde realmente decidí que quería ser fotógrafo. No sabía muy bien cómo proceder, pero sabía de alguna manera que eso es lo que más me interesaba. Y Manuel Rocha, el baterista de nuestra banda de rock, Las Aves de Rapiña, hijo de Graciela Iturbide, me presentó a su mamá. Y Graciela me dijo que era buena idea ir a la escuela de cine en la universidad, y que si lograba entrar, no era fácil, tenían un muy buen taller de fotografía, de foto fija. La verdad, nunca estuve interesado en el cine y en la cinefotografía. Estaba mucho más interesado en la foto fija. Y después, obviamente, conocí tu trabajo, el trabajo de gente como Enya Martínez. Y tuve la suerte de entrar al CUEC. Y yo creo que a la segunda semana de estar en el CUEC, me di cuenta que lo que quería hacer era eso. Y bueno, pues ahora que mencionas esta cámara retina, que para
Forro Rojo, que también, no sé por qué, pero a mí también me detonó el inicio de mi carrera de fotógrafo. Chivo, siempre me ha llamado la atención en tus trabajos que tú, cuando veo imágenes tuyas, las secuencias y eso, no puedo no pensar en la música, o sea, más que pensar en el teatro, no pienso en la música. Ahora estás comentando, no sé, tuviste un grupo, siempre has sido músico. Yo soy músico frustrado, tú vas a seguir siendo músico. Pero hay una musicalidad, un ritmo y un beat en tu trabajo. ¿Qué importancia tiene la música en tu quehacer y qué decir filmográfico, cinematográfico? ¿Nos puedes hablar? Bueno, lo que te puedo decir es que si pudiera ser músico es lo que haría, ¿no? Me parece que la música es el gran arte y el gran regalo de la humanidad al universo. Todavía considero que aunque amo el cine, es un arte que es muy todavía muy primario y que apenas está floreciendo y que hay mucho que explorar y que de alguna manera el DNA del cine está todavía muy el DNA del cine, que es el teatro, que es la literatura, que es el poder, todavía lo afectan de una manera muy de una manera que no nos ha ayudado a desarrollarlo como un arte, como un lenguaje propio. Entonces siempre me ha llamado la atención eso, me ha llamado la atención el cine europeo, por eso mismo. Pero pues, por alguna razón aterricé en Hollywood y muchas de las películas que hice, sobre todo al principio, estaban más ligadas a un lenguaje pues, medio primitivo, ¿no? Un lenguaje que tiene 100 años y que no ha cambiado mucho, pero que siempre hubo ese drive por encontrar una manera de hacer algo diferente. Y la gran suerte, creo que esto es lo más importante, de haber podido trabajar con directores como Alfonso Cuarón y Luis Estrada y Terrence Malick y todos los demás, etcétera, que creo que están buscando algo muy parecido. Aquí que mencionas esto, te digo que te sido una gran oportunidad de preguntas que de alguna manera siempre te he querido hacer y bueno, pues voy a aprovechar un momento. Yo veo en ti, Chivo, una persona que más allá de cumplir un oficio muy bien hecho, muy realizado, siempre he visto en ti que de alguna manera siempre he pensado que deberías de compartir el crédito con el director de la película, porque tu visual, estoy seguro, corrígeme si estoy en un error, en tus propuestas visuales me atrevería a decir que hasta incluso han modificado guiones en un momento dado. O sea, tu participación con la dirección cinematográfica es de tal importancia, de tal proposición, de tal experimentación que de alguna manera no eres el DP, eres un director de alguna manera. Bueno, yo lo que creo es que el trabajo del cinematógrafo es ser un colaborador y es ayudarle al director a traducir sus ideas a imágenes. Entonces, por un lado, sin el director no hay cinematografía y por otro lado, pues mucho de mi trabajo es resolver visualmente lo que los directores tienen en la cabeza, una especie de psiquiatra de la imagen. Y pues gracias. No, pero es que, por ejemplo, y a ver, yo creo que
tus planos secuencias, ¿no? Yo siento que es como un Es que no son mis planos secuencias, Bueno, son los planos secuencias que sí, los directores pero- de alguna manera necesitaban para expresar la película y para expresar emociones de la manera adecuada. Y a veces lo tienen muy claro y a veces no lo tienen muy claro. Y a veces lo descubrimos durante el rodaje mismo. Porque son unas coreografías muchas veces complicadísimas. O sea, eso, pues yo me imagino que surge de tu propio diseño visual, ¿no? O sea, las coreografías que hemos visto en Revenant, en Gravity, digo, que igual el director dice, quisiera ver, no sé, estoy pensando en voz alta, quisiera ver algo así como, entonces tú tienes como que aterrizar esto y proponer, entonces yo vengo caminando, entonces pasa esto, y entra, qué sé yo, y armar unas coreografías que siempre yo me he quedado boquiabierto. No, pero es una colaboración. Ajá. O sea, normalmente, por ejemplo, en el caso de Cuarón, él tiene bastante claro que no quiere utilizar un lenguaje clásico para hacer ciertas cosas, sobre todo para expresar ciertas emociones. Y otra cosa muy importante es que Cuarón, como el negro, como Terrence Malick, tienen una necesidad de agarrar al público y meterlo a la película, que sea una experiencia muy inmersiva, se dice, immersive, pues, no lo sé, perdón por mi español. Y un poco de ahí sale el porqué de los planos largos. Pero no siempre fue así, y nos llevó mucho tiempo llegar a eso, Pues, especialmente porque yo creo que porque estábamos en Hollywood y había también la necesidad de acabar las películas a tiempo y de hacerlo de una manera más o menos eficiente. Y pues por muchas películas el lenguaje fue bastante intuitivo. Por ejemplo, tengo un clip de Sleepy Hollow. De Sleepy Hollow, que estaría increíble que pudiéramos verlo, creo que es un buen momento. Vamos a ver este clip de El jinete sin cabeza. De Sleepy Hollow. Who returns from the grave will take heads to his own if restored to him. Yo quería mostrar este clip porque el lenguaje de la película es ciertamente primitivo. El lenguaje de la cámara es bastante primitivo. Está de película de horror, como los Hammer Horror Movies, que es lo que Tim quería emular. Y es un lenguaje que Tim quería usar porque el tono de la película es extrañísimo. Es una película de fantasía, pero al mismo tiempo es una película de horror y al mismo tiempo hay algo de comedia. Entonces, cuando él me hablaba de las películas Hammer y de las películas de luchadores mexicanas y que quería hacer una película que pareciera una fábula dibujada en un cuaderno por él mismo, tenía que de alguna manera descubrir y entender lo que me estaba diciendo. El mundo tan particular, maestro Tim Burton. Oye, ¿y qué onda con las dimensiones de... ¿Dónde hiciste esa película? Bueno, lo que
pasó es que el productor y team fueron a buscar locaciones a Sleepy Hollow, Nueva York. Y las locaciones reales, las locaciones en el bosque, las locaciones en los valles de Sleepy Hollow no funcionaban, porque yo no podía tener el control de la luz y del ambiente que yo quería. Entonces, una vez que sales a la locación, puede llover. A expensas. A expensas. Entonces, mi primera idea y la idea del diseñador de producción fue llevar a toda la película a un foro. Un foro que vive de aquí a Reforma. Inmenso. O sea, Era como 3 horas, 5 3 horas, sí. O sea, digo yo, de hecho, en un inicio pensé que pues, sí, ya lo habías hecho en locación, luego ya vi un poquito el foro y dije, ¿qué onda? Pero curiosamente, el área del foro era inmensa, pero el techo era muy bajo, cosa que hace la iluminación increíble en el edificio. ¿Y por qué? Porque no tenían, porque en todos los shows, ustedes son todos fotógrafos, son muchos fotógrafos. ¡Qué maravilla! Todos somos fotógrafos. ¡Qué maravilla! Bueno, si se imaginan un lente semiangular cerca de la cara de Carlitos, si lo pongo por aquí, la mitad del cuadro tiene se ve el techo de la sala. Y el techo de esta sala es enorme. El techo de este foro era mucho más bajo. Complicado. Entonces lo que se nos ocurrió, fue poner muchísimas luces en el techo y una tela gigante abajo de las luces, tan grande como el área del foro. Y para que no se viera la tela, poner humo, de tal forma que siempre que ven el techo, se ve como una especie de cielo. O sea, el techo está presente todo el tiempo. Y está como reflejado por las luces, la tela y el humo. Y eso obviamente a Tim le fascinó. Entonces algunas de las escenas que se iban a hacer afuera las trajo al set y acabamos haciendo el 85%. Entonces el lenguaje lumínico, gráfico de la película es muy interesante y era muy interesante para mí, aunque el lenguaje de la cámara es bastante primitivo, en el sentido de que películas desde los 30 han usado la misma gramática, la misma sintaxis. Que nos sigue asustando, por cierto. Que sigue usándose y que es maravilloso, fue un gran invento, pero me parece que también le quedaba muy bien a esta película, que es parte comedia, parte película de horror. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias, Diego. Bueno, pues aquí tengo yo mis notas, ¿verdad? Como podrán ver. A ver, otra. Digo, nos conocemos de hace muchos años y hemos participado en varios proyectos juntos. Tengo anécdotas yo siempre te estoy viendo cómo haces tu trabajo. Creo que me emociona mucho verte trabajar y me emociona mucho cuando, por ejemplo, y tu mamá también. Yo creo que es una película de la cual debemos de platicar un poco. Y tu mamá también. Yo recuerdo que estábamos en la playa y yo ya no veía nada. De hecho, ya me había tropezado con 2 piedras o 2 caracoles, no sé, no veía nada. Y te veía que tú seguías filmando. Estamos hablando del mundo analógico. Le dije, chico, ¿qué onda? ¿Ya no tienes luz? Y me respondiste, y lo tengo así en mi diario personal e íntimo, que dijiste, mira, cuando ya no hay luz, todavía queda un poquito. Lo dije, ¿no? Y eso es algo que nunca voy a olvidar. Todavía te pasaste filmando tus 20 minutos, no sé cómo lo hiciste. Bueno, y tu mamá también es una película muy importante para mí y yo creo que para Cuarón también. Creo que se dice parteaguas o una cosa así. Pero antes de tu mamá también, todas las películas que hicimos
tenían un lenguaje mucho más convencional. Con Alfonso dice. Con Alfonso y con todos los directores. Todas las películas que sí, y todo lo que se y no solamente el lenguaje era convencional, sino que había una situación en donde yo y Alfonso, los otros directores, tratábamos de imponernos muchísimo en la película. Sobre todo yo. Tenía ese desorden de querer tener los colores perfectos y las texturas perfectas y el vestuario perfecto y ser muy inflexible. Y yo ya estaba muy cansado de eso, de mi inflexibilidad, porque me di cuenta que la inflexibilidad hace que tu trabajo llegue nada más a un límite, que no puedas seguir creciendo. Entonces, cuando dejé de ser inflexible, porque me lo propuse en esta película, y que Alfonso también se lo propuso en esta película, nos abrimos a descubrir nuevas cosas, nuevas formas de contar las historias. Pasabas de un shot en interior a un shot en exterior, 3 pasos arriba. Y, exacto, ¿no? Cosas así, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, técnicamente y ideológicamente, la idea era pues, estar un poco más relajados y explorar y experimentar. Tenemos un clip de tu mamá también. Vale. Tu mamá también. ¿Qué onda, Charo? Las trampas son unos ponches, ¿no? ¿Capitán? Oye, yo soy Charo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, técnicamente y ideológicamente, la idea era pues, estar un poco más relajados y explorar y experimentar. Tenemos un clip de tu mamá también. Vale. Tu mamá también. ¿Qué onda, Charo? Las trampas son unos ponches, ¿no? ¿Capitán? Oye, yo soy Charo. Esta película es muy importante para mí. Número uno, es la única película de todas las que he hecho que puedo volver a ver. Todas las demás no las soporto. Y otra cosa muy importante para mí es que esta película fue una respuesta a todo lo que habíamos hecho antes. Yo y Alfonso habíamos... No me gusta hablar por Alfonso, porque no está aquí, pero sí siento que después de hacer esta película Great Expectations ya no aguantábamos más lo que estábamos haciendo. Y de hecho Great Expectations no funcionó, porque una vez más nos habíamos impuesto mucho a la película, se sentía muerto. Igual fue como liberadora. Esta es la película liberadora, la película que me permite a mí, me imagino que a Cuarón también, pero no por él, regresar a lo que realmente queríamos hacer. Y los directores que nos fascinaban creciendo juntos, como Bertolucci, Antonioni, etcétera, etcétera, pues no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo antes de esta película. Entonces sí fue como encontrar la música. Su dosis charolastra mexicana del cinema verité, ¿no? De esa cosa. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Y este short te lo quería enseñar, porque si ustedes ven la película, antes de este short, todavía el lenguaje era primitivo y nervioso y lo hacíamos un poco con miedo. Este momento, que fue un accidente, disparó la película a otro mundo. Y lo que sucedió es que Manuel Hinojosa, el asistente de director, medio marcó la escena con los camiones, cerró la carretera, que además era muy peligrosa. Y además Diego manejaba, maestro, que eso, cuidado, horrendo. Entonces las chances de que ese shot quedara bien eran como del 5%. Y cuando corrió la cámara y el shot empezó a evolucionar y a suceder frente a mis ojos, recuerdo el sentimiento de libertad que nos dio encontrar este tipo de lenguaje. Sí, creo que tienes toda la razón y que eso lo lees en la película, pero bueno, eso me lleva
esta parte tuya, tan tuya, que es todos estos riesgos por los que has pasado, de experimentación, o sea, como que no hay no es esta película, obviamente es el Chivo y esta también, o sea, vas brincando y vas experimentando, todo el tiempo experimentas, o sea, tomas riesgos, muchos riesgos. Sí, tomo riesgos, me pero parece. una idea que he tenido desde siempre es que si empiezas a repetir una fórmula o si te creas un estilo, no estás sirviendo al director, porque cada director es diferente y cada guión es diferente. Y lo que tienes que hacer es eso, la psiquiatría de la imagen, que es escuchar lo que necesita el director y tratar de comunicarlo. Oye, y bueno, estamos hablando de tu mamá también, es el mundo analógico, ¿no? Que se vino como bien rápido el cambio al mundo digital, bueno, hasta a Kodak los agarraron como a tigres. Pedro May, mi maestro Pedro May, que está por aquí, ya nos había dicho que eso iba a suceder. Y yo estaba de acuerdo con él. Así es. Y vino, bueno, ni Kodak lo vio venir, o sea, fue vertiginoso el cambio. ¿Cómo te fue en este brinco de filmar y luego grabar? O sea, muy feliz, ¿verdad? Muy feliz. Hice una película que se llama Lee, en la cual no traje ningún clip. Y en el Lee hay muchas escenas digitales, mucho antes de que las cámaras digitales se usaran en las películas de Hollywood. Porque las cámaras digitales nos permitían filmar casi sin luz. Claro, con un cricket No había luz. No había luz. Era Will Smith corriendo en las calles de Miami sin luz y se veían las nubes y cosas que no podías hacer en el cine. En el mundo analógico eran los camiones, los mini brutos, el software, los 10.000, ¿no? O nada, pero filmabas de día. Era épico. El mundo analógico era épico. Era épico. Y entonces, tranquilito, hiciste La verdad no me costó trabajo, más bien Embrace lo recibiste gustosamente, ¿no? Yo coincido contigo también. La inmediatez también, porque acuérdate del horror, reporte de laboratorio, ¿no? Venía un reporte de laboratorio, mandabas a revelar y de repente llegaba una nota, pues que había un reporte de laboratorio y pues te ponías a temblar, ¿no? ¿Por qué? Porque el químico ya estaba medio vencido y resulta que, ¿sabes? ¿Te acuerdas que este momento... Pero espérate, tiene su chiste. Sí, tiene su chiste. Y todavía había películas con películas. Claro. Sí, fuera necesario. Por supuesto, tiene su chiste y está increíble. Pero bueno, qué bueno. Se nota, pues, que pasaste ahí tranquilamente, sin ningún tropezo. Con película. Hubiera sido imposible porque la cámara estaba en un robot que se movía a una velocidad. Magazine de la película hubiera volado. Tenemos un clip de Gravity. Tenemos un clip de Gravity. Tenemos un clip, ¿no? Si quieres, nos saltamos a Gravity. ¿Me estoy brincando algo? Sáltense a Gravity. Perdón, yo lo había apuntado. Se me borró mi acordeón. Mission abort. Repeat. Mission abort. Initiate emergency disconnect from Hubble. Begin re-entry procedure. ISS initiate emergency evacuation. Copy all Houston engine work. Map, immediate return to Explorer. Repeat, immediate return to Explorer. Copy. Explorer, prep airlock. Airlock engaged, ready to receive. Houston, elaborate. Debris from the missile strike has caused a chain reaction, hitting other satellites and creating new debris. Traveling faster than a high-speed bullet up towards your altitude. Now Copy all. Put a ball in it, Dr. Stone. I can't. The board is still initializing. I'm not gonna ask you again. 1 second. Not 1 second, now. Shut it down. That's an order. Okay, I'm sorry. Sorry, I'm done. Kowalski, initiate emergency disconnect from the Hubble. All right, Sharif, let's do this. Roger, man. Houston, update. Well, we have a full-on chain reaction.
They confirmed that it's the unintentional side effect of the Russians striking one of their own satellites. They shut down their own satellite. Right at disposal. Most likely a spy sat gone bad. Now shrapnel. Explorer ready to disengage HSD. Si quieres yo les voy narrando. Si quieren síganlo pasando el clip, si se puede. Pero cuando Cuarón me habló y me dijo que quería hacer una película con un solo actor, me dijo, Chivo, quiero hacer una película con un solo actor porque quiero que sea sencilla, quiero hacer algo fácil que pueda hacer y que pueda disfrutar. Entonces le dije, ¿qué es? Me dijo, bueno, no, es una chava que está volando en el espacio. Le dije, bueno, mándame el guión. Cuando leí el guión no podía creer lo complejo de la película. O sea, era una locura total. Oye, una cosa. Por cierto, antes de volver a esa plática, nada más les quiero comentar que esto es un show que traté de hacer muchos años antes de Grammy y que lo que me encanta es que la temperatura de color está cambiando durante el show. Es decir, se puede ver el cambio de día a atardecer a noche y nunca lo había podido hacer. Entonces, finalmente en esta película me saqué el espíritu. Bueno, y bravo. Es impresionante. Y yo, Chivo, te quiero preguntar, Día. Se ve el sol dando vueltas. Los flares de la cámara, que además la cámara no existe, es una cámara virtual. Entonces había que hacer que la cámara virtual pareciera una cámara fotográfica. Entramos al casco, eso es muy interesante porque va a ser un shot objetivo, es decir, que lo estás viendo desde la posición de alguien, por ejemplo, en el teatro, desde la silla. Entras al casco, eso se convierte en un shot subjetivo, es decir, desde el punto de vista de Sandra. Estamos volando con Sandra, ahora viendo lo que ella ve, sintiendo lo que ella siente, al menos esa es la teoría. Y volvemos a ella lentamente, tal vez muy lentamente en este caso, porque no hay sonido. Y cuando volvemos a su cara se empieza a ver el atardecer, porque cuando los astronautas están en el ISS, creo que en un día ven 7 o 9 atardeceres. Y ahora es otra vez la cámara objetiva que sale del casco, y ahora somos nosotros viéndola a ella. Pero como estuvimos en el centro del huracán, ya estamos perdidos, ya no sabemos qué está pasando, dónde estuvimos. Entonces es un shot súper inmersivo, al menos esa es la teoría, una vez más, no sé si lo logramos. Empieza a cambiar el color, la temperatura del color. El sol se está metiendo en el horizonte astronómico, que tal vez hay alguien en la universidad que pueda explicar eso. Y ahora es de noche y lo único que la ilumina es la luz de su display y está perdida en el espacio. Eso me encanta. Siempre lo quise hacer y este fue el momento donde pude Retomo esta cuestión tuya de tu gran musicalidad. Por ahí escuché o leí, no lo sé, no te lo he preguntado, ¿no? Este no es una plática preparada para ser interpretado en los pasos del cine mudo. Y yo en Gravity sí vi esto, vi una locura que pues, jamás había visto, o simplemente jamás había visto, como lo que lograste en esta película. Y por ahí escuché que mi padre compartiera si es que es así. ¿Qué fue lo que te detonó de repente? ¿Cómo aproximarte a resolver visualmente Gravity? Sí. Bueno, cuando Cuarón me habló, descubrí que era una locura. Empezamos una conversación que se llevó un año.
de cómo hacer esta película. Entonces había cientos de versiones. Una era hacer los sets y tener al actor en cables y darle de vueltas, etcétera, etcétera. Pero ninguna era viable o realista. Y alguien, de hecho en el estudio, se le ocurrió y me preguntó, ¿qué pasa si Sandra no se mueve? Lo que se mueve es el ambiente a su alrededor, el environment, ¿cómo se dice environment? El mundo a su alrededor. Entonces, de esa idea a descubrir cómo hacerlo, creo que nos llevamos un par de meses. Y una vez estaba viendo un concierto de Peter Gabriel en Los Ángeles, en el Hollywood Bowl, y tenían un show de luces increíble y usaban estos LEDs, que lo que hacían era exactamente eso, moverse, era como mover el ambiente alrededor de Peter Gabriel. Y en ese momento, en medio del concierto, fue el carmón de decir, lo tengo. Y entonces ya no pude ir al concierto, se hacen todos los cálculos de cómo lo vamos a hacer, va a ser un iglú con luces o una caja. Y al día siguiente le hablé al estudio y les dije, creo que ya sé cómo vamos a hacer la película. Obviamente primero dijeron que es una locura, no funciona. Entonces yo tuve que ir a una bodega y hacer una serie de tests para probarle a todo el mundo que iba a funcionar. El único que entendió perfectamente fue Cuarón, fue Alfonso. Y entonces, con un grupo de ingenieros y de gente que hace visual effects, hicimos esta cosa que le llamamos The Box, que es básicamente un monitor gigante. Es un monitor de tele enorme que está folded, que está doblado como un cubo y que toda la imagen y toda la luz ilumina hacia adentro de ese cubo y Sandra está dentro de ese cubo casi sin hacer nada. ¿Y este cubo qué dimensiones tiene? No me acuerdo, pero yo creo que era como 15 pies por 15 pies por 15 pies. Perdón que use pies porque llevo 30 años trabajando. Tenemos 15 pies. Y traje un pequeño clip de la caja que nunca lo ha visto nadie. Es probable que... ¡Primicia! Será horrible. Espero que no me metan a la cárcel y no le digan a Cuarón. Entonces, a ver si está por ahí el clip del... A ver si vemos esta sorpresa, primicia. Entonces, como pueden ver, estos son los paneles de LEDs. Esa es Sandra en un artefacto que le ayuda a moverse, porque todo el chiste es que ella no se estrese. Cuando tú estás en el espacio casi no hay estrés. Y este key grip, esa es la cámara, acaba de entrar. Y ya, eso fue una toma. Entonces, esa lámpara de arriba produce la luz dura que produce el sol, porque los LEDs no pueden hacer luz dura. Y ese es el environment. ¿Cómo se dice environment, Carlitos? El medio ambiente está proyectado en la cara de Sandra. Y eso se llamaba Box. Y fue lo que hizo que pudiéramos hacer esta película. Maravilla. Una cosa que sabíamos de esta película es que queríamos que fueran 3D, en 3D. Y, 3D. Y obviamente no pudimos traer los clips en 3D, cosa que nos hace verse un poco como un videojuego. Y la idea de Cuarón era una vez más que agarrar al público y que estuviera inmerso en el mundo de esta película, que sintieras que estás flotando ahí con Sandra y con los personajes. Flotando con Sandra, suena bien, ¿no? Flotando con Sandra, increíble. ¿Sí? Maravilloso. ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí. Y qué bueno que nos
mostraste, porque pues, no... Lo que estás tratando de hacer es una película que agarre que te agarre. Y incluso entonces ya vi esa pregunta, ¿no? Es así como... siempre es Otra cosa, Carlitos, otra cosa importante de esta película para mí fue que fue la primera película donde hice fotografía digital, pero digamos con cámara, y una cosa nueva que es crear imágenes digitales sin cámara. Entonces la película, el 90% de la película está creada sin cámara, no hay captura fotográfica. Cuando descubrimos cómo hacer la película, hubo un momento en donde el estudio dijo, bueno, no necesitamos archivo, porque la vamos a hacer digital. Y ahí fue cuando Cuarón dijo, no, archivo es mi colaborador y yo lo necesito y quiero que ilumine mi película. Salvó mi trabajo. Y fueron como 3 o 4 años de trabajo constante en dos mundos, en el mundo de la captura fotográfica y en el mundo de esta creación de imagen digital, que además viene a toda velocidad y que muy pronto muchas películas, el 90 o el 95% de esas películas van a ser creadas digitalmente, como lo predijo el maestro Meyer. Y te quería hacer la siguiente pregunta. En el mundo digital siento que el cine se ha democratizado, ¿no? De alguna manera democratizado el cine en el mundo digital. ¿Por qué? Porque otrora, si nos remitimos al siglo pasado, eran como, por ejemplo, aquí en México, pues bueno, pues había unos cuantos directores, ¿no? Era como el privilegio de unos cuantos directores. Yo siento que el mundo digital ha democratizado, puesto que ya pues igual te rifas un medio, un largo, con un celular y un cricket, ¿no? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo ahorita? Creo que es fascinante. O sea, me encantaría ver una película de una joven directora de Mérida y de un joven talentoso de Chihuahua. ¿Me entiendes? Lo que tú llamas la democratización. Desgraciadamente, y que sucedió con los sintetizadores de música, cuando los sintetizadores salieron, todos dijimos, wow, todo el mundo va a poder hacer música, todo el mundo va a poder sonar como la filarmónica. Y no sucedió, porque sigues necesitando a un contador de historias, sigues necesitando una mente como la de Cuarón, por supuesto. Y entonces, pues sí, tenemos los teléfonos. Lo que es hermoso es que ahora los jóvenes pueden empezar mucho más fácil. Cuando tú y yo empezamos, necesitabas una cámara, necesitabas ir al laboratorio, necesitabas film. Ahora sí pueden empezar con su teléfono. Eso está increíble, ¿no? Pero de ahí a convertirse en narradores de historias, pues hay que trabajar muchísimo. Claro, por supuesto, digo, bienvenido al mundo digital, pero también un poco la actitud analógica de, pues, bueno, ser autocrítico, de no subir porquería y media, porque ya es tan fácil, en fin, pero tiene... El cinematógrafo es un artista, y no, el cinematógrafo, a mi manera de ver, es un artesano. Es un artesano como alguien que hace calcetines o una silla, etcétera, etcétera. Si el director logra elevar el trabajo del cinematógrafo a otra esfera, increíble. Pero en realidad la cinematografía es una artesanía y requiere de un oficio. Tienes que aprender a usar las cámaras, tienes que salir y fotografiar, tienes que aprender a observar, tienes que aprender a ver, tienes que aprender a comunicarte con los directores. Bueno, conocer la técnica para después jugar con ella, ¿no? Exactamente. De alguna manera. Entonces sí, es parecido a la labor de un gran ebanista. De acuerdo. There are two ways through life.
choose which one you'll follow. You'll be grown before that tree is tall. It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me. Come on, son. He's afraid of you. You expect things that an only adult could accomplish. I've just always wanted you to be strong. Be your own man. Father, Mother, always you wrestle inside me. Ok. Algo pasó, pero bueno. Les quería enseñar este clip, nada más para hablar un poco sobre Terrence Malick. Este fue otro momento de reinvención o de cambio de piel cuando conocí a Terry. Porque de alguna manera yo había crecido con Cuarón, había crecido, no muy cerca, pero con El Negro, con otros cineastas. Y habíamos crecido un poco juntos y la frecuencia siempre era muy similar. Pero de repente, por una razón de suerte maravillosa, Terry me invitó a hacer una película con él. Yo creo que la razón es porque hablaba español y la película era sobre el último año de vida de Che Guevara, una película que nunca hicimos, pero que preparamos mucho tiempo. Y Terry es realmente el director que está tratando de encontrar una manera de contar historias cinematográficas que no tienen nada que ver con la cinematografía, con este DNA del que hablamos antes, que está conectado con el teatro, con el vodevil o con la literatura. Y a veces falla y a veces acierta, normalmente para mí acierta, pero ha sido un gran maestro y cambió completamente la forma en la que yo trabajo y en la forma en la que yo respeto a la gente con la que trabajo. Pero más importante fue la persona, y me llevó muchísimo tiempo, la persona que me enseñó a ver y a observar. Y yo creo que para todos los fotógrafos eso es lo más importante. Que debe haber un momento en donde la cámara y la técnica y el lente y todo todo esto debe medio desaparecer para que tengas tiempo de observar y ver qué está haciendo la luz aquí, qué pasa cuando te mueves y cómo refleja esta cosita blanca, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Terry hace en sus series, que todo el mundo está en increíble awareness, ¿cuál es la palabra? Todo el mundo está viviendo el presente y aware, ¿cómo se dice? Pendiente, observando, consciente. Es casi una meditación trabajar con él. Y lo que es muy hermoso es que toda la gente que está trabajando en la película, por ejemplo, yo llevaba la cámara y de repente alguien me gritaba, ¡Chivo, viene un pájaro! ¿Qué es eso? ¿Viene un pájaro? Y sí, venía un pájaro y volteaba la cámara y el pájaro aterrizaba en la ventana donde los niños estaban. Entonces es otro nivel de cinematografía, que es el total awareness y todo es de aquí. Terry cambió totalmente la forma en cómo vi. A big one. We want some help holding it back. You let me know when it's on the spit. I'll tell you what it is. Hey, no, come on, fellas. I need help. We need help. We're busting our ass to go get nails. But no, you're so wrong. You just never leave. You're like starting to miss my watch today. Shit, I'm like starting to miss what? You shut the hell up. You go get it.
que seguramente... Te iba a contar una anécdota. Venga, venga. Cuando hicimos Sleepy Hollow, Tim Burton contrató a Chris Walken, a un actor maravilloso, para que hiciera el jinete con cabeza. O sea, el momento en el que el jinete le crece la cabeza otra vez es Chris Walken. Y lo increíble es que Chris Walken no anda a caballo y odia los caballos. O sea, el jinete con cabeza no iba a poder andar en caballo. Y teníamos que resolver cómo íbamos a filmar al jinete sin cabeza andando en su caballo. Entonces, No era cosa fácil, Claro, cosa fácil. Una cosa complicada. Unas gentes de special effects que hacen efectos trajeron una contracción extremísima, un caballo oxidado de los 50, una cosa que parecía más bien una máquina como de tortura medio excelente. Y era un caballo que habían hecho para Liz Taylor, para Elizabeth Taylor, porque ella tuvo un accidente en un caballo y no pudo volver a andar en caballo y tenía que hacer películas donde se necesitaba cabalgar. Entonces trajeron esta contracción, que fue la que acabamos usando para que Chris Walken hiciera su caballo. Y era una especie, imagínate unos tracks de ferrocarril con 15 personas empujando este caballo de hierro y el actor arriba. Y que sube y baja. Que sube y baja, como los de las farmacias, que les pones... Años más tarde me invitaron a hacer una película que se llamaba Seabiscuit, que no acabé no haciendo por muchas razones. Pero le conté esto al director y le dije, ¿por qué no hacemos un robot que esté arriba de un coche que pueda a 30 o 40 millas por hora como un caballo, en donde parezca que el jinete, el actor, Christopher Walken es un jockey. Es exacto. Y el caballo que vieron en esta película, en Revenant, es un caballo que no es real, que acabamos utilizando. Hay una parte donde es real, pero una vez que la cámara se sube al caballo, estamos usando el caballo que aprendí, que vi por primera vez en Sleepy Hollow, pero en una versión high-tech. ¿Cómo ven todos estos secretos? Que nos están dando No le vaya a decir a nadie. El caballo de Liz Taylor nos habla. Caballo de Liz Taylor. Pues preguntas, ¿no? Va, venga, ¿por qué no aprendemos un Le poco? puedo aprender tantito Los del foro, los de la sala. Y tratando de evocar una emoción, no nada más de ilustrar un texto o ilustrar un momento. La luz es bien importante, es mucho más importante de lo que la mayoría de la gente se imagina. Entonces, cuando había escenas que se tenían que filmar al ocaso, cuando el sol ya se puso, pues a veces las filmábamos varios atardeceres hasta que la escena estuviera bien. Y para Terry o para Alfonso o para el negro, eso es muy importante porque sí saben la diferencia entre filmar la escena a la hora adecuada o a la hora errónea. No quieren que en su película haya una escena que no tiene sentido visual. Pero lo que es importante es como fotógrafo, si yo lo propongo y no tengo el apoyo del director, sería imposible. Scorsese y Bob Richardson, que es el fotógrafo titular de este documental sobre los Rolling Stones, me hablaron para participar con ellos. Entonces estuve como 5 o 7 días filmando ensayos y otros 3 o 4 días haciendo el concierto. Y la verdad es que la dirección de cámaras y la dirección de la fotografía la hacía Bob Richardson, que es uno de los grandes directores de fotografía de toda la historia del cine americano. Pero para mí fue genial, que siempre he sido fan de los Rolling Stones. De repente estar ahí filmándolos y viendo cómo se comportaban. Y pues
sí, fue una experiencia maravillosa, pero yo era más bien un operador de cámara. Lo que sí te puedo decir es que los Rolling Stones ya no se sabían sus canciones y que el pianista se los tenía que recordar. Les decía, oh, Jumping Jack Flash. El chico les decía, Jumping Jack Flash, gas, 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 porque ya se les olvidaba todo, ¿no? Sí, 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 pero genial, fue maravilloso. De imágenes que vemos todos los días, es más difícil para ustedes encontrar su voz. Y yo creo que si logras encontrar algo personal y encontrar tu voz, eso va a ser universal y le va a llegar al jurado. Y no tratar de reproducir y copiar lo que otros fotógrafos hacen. Muchas gracias.